Listo. Estamos grabando. Eh, ya. El segundo método para poder resolver estos problemas, recuerden, estamos determinando fuerzas, estamos determinando fuerzas que se encuentran en equilibrio en una partícula en el espacio en 3 dimensiones. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo, cuál es el procedimiento para poder determinar estas fuerzas incógnitas? ¿Ya? Es a través de el equilibrio escalar, ¿cierto? Por eje coordenado, de la descomposición de cada una de estas fuerzas incógnitas, y las igualamos a cero. Ahora, para poder determinar las fuerzas o la descomposición de cada una de estas fuerzas, nosotros hemos derivado con anterioridad dos métodos. Uno que se refería básicamente a un procedimiento escalar, ¿cierto? A través de una definición de módulos, a través de puntos, ¿cierto? Y una definición vectorial que tiene la misma base, ¿ya? Tiene la misma base teórica, pero está descrita simplemente en forma vectorial, ¿ya? Está descrita en forma vectorial. Entonces, hoy se me tapó la nariz. Entonces, para poder hacer el equilibrio, nosotros, escalarmente, nosotros decíamos que la sumatoria de fuerzas en X valía 0, que la sumatoria de fuerzas en Y vale 0, y la sumatoria de fuerzas en Z valía 0, ¿cierto? Y para eso nosotros necesitábamos descomponer cada una de estas fuerzas en las respectivas descomposiciones escalar en cada uno de los ejes coordenados. Ahora, de forma vectorial, ¿cierto? De forma vectorial, esta definición se traduce simplemente a una sumatoria vectorial de fuerzas que es igual a 0. Esa es la definición vectorial. Además, además, vectorialmente, nosotros sabemos un par de cosas más, ¿ya? Un par de cosas más. Por ejemplo, que cualquier fuerza, ¿ya? Definida como un vector, es siempre igual al módulo de una fuerza, por un vector unitario, ¿ya? Que le voy a llamar lambda. Así. Esta definición de vector es una definición clásica que ustedes espero hayan visto en alguna de las físicas, ¿cierto? En donde una fuerza vectorial es igual a al módulo de la fuerza, o sea, este es un escalar, multiplicado por un vector unitario, ¿ya? Ahora, cuando estas fuerzas caen o yacen, ¿cierto? Sobre uno de los ejes coordenados, ¿ya? Ese vector unitario es más bien conocido. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los vectores unitarios asociados a los ejes coordenados? Itongo, Jotatongo, Catongo. Y tongo, jotatongo y catongo. Excelente. Así que si la fuerza yace, por ejemplo, si yo tengo una fuerza en el eje X, en la dirección de X, esta es una fuerza,
y esa fuerza vale, qué sé yo, 50 newton, esa fuerza en el eje X vale 50 newton, describir esa fuerza de forma vectorial, basta con definirla a través de su vector unitario, ¿cierto? Y tongo, así, en newton. ¿Ya? De la misma forma, una fuerza en el eje Y tendrá su componente J tongo y una fuerza en Z tendrá su componente K tongo. Si la fuerza F en el eje X fuese en dirección opuesta al eje positivo X, entonces basta con ponerle un signo menos, ¿cierto?, a esta expresión y queda definido, ¿cierto?, a través de un vector menos y tongo, ¿ya?, que va en dirección contraria al eje positivo X. Ya. Eso como, como un recordatorio. Ya. Además, F, ahora miren, F, vector, también puede ser descrita a través de la descomposición de sus, eh, eh, ejes coordenados. Por ejemplo, F es lo mismo que F por un vector unitario lambda en el espacio, o que cada una de sus componentes esté descrita a través de la descomposición en los ejes coordenados rectangulares, ¿cierto? Fx y tongo más Fi J tongo más me voy a mover un poquito más para allá. F es igual a la componente de F en X y tongo más la componente en Y por J tongo más la componente en Z por K tongo. Bien. Bien. Y Fx, fíjense, Fx es una expresión que nosotros ya hemos trabajado antes con esta expresión. Esa expresión la hemos trabajado a través de una expresión como dx2, lo voy a escribir, dx2 o dx final, menos dx1 sobre la raíz cuadrada de, voy a poner la expresión completa para que la entendamos bien, ¿eh? Dx1 al cuadrado más di2 menos de un momento, no le voy a poner la X, la D todavía, voy a escribirlo pero más sencillo. X, así no, X2 menos X1, ¿ya? Así. Sobre X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado más Z2 menos Z1 cuadrado. Por F. O sea, vayan dándose cuenta que tanto la descripción escalar a través de las definiciones de distancias de X, ¿cierto?, de Y y de Z y D finalmente, como la definición vectorial de la descomposición en cada uno de los ejes coordenados, tiene que ver con reconocer de que la componente de las fuerzas en cada uno de los ejes sigue siendo
determinada a través de dos puntos que pertenezcan a la línea de acción de la fuerza que estoy descomponiendo. En ambos métodos, tanto escalar como vectorial, yo debo reconocer que necesito puntos, dos, que pertenezcan a la línea de acción de la fuerza para yo poder describir tanto de forma escalar a través de una tablita como de forma vectorial a través de una definición vectorial, la descomposición de la fuerza en los tres ejes coordenados. ¿Ya? Eso, jóvenes, se traduce básicamente a que F vector, que es cualquier fuerza que esté en el espacio, no es nada más y nada menos que 1 sobre D de X y tongo más de Y j tongo más de Z tongo. Esto que está aquí, que lo estoy encerrando en un cuadradito, es exactamente lo mismo que esto que está acá. Perdón. Una vez. Esa F la voy a poner acá mejor. Aquí. Ahí sí. Ahí queda más bonita. Ahí sí. Listo. Entonces, F vector es igual a F por un vector unitario, ¿cierto? En el espacio, vector cualquiera. Y esa fuerza puede estar descrita como un módulo de F sobre D, a que ya sabemos calcular, por una expresión que reconoce los dos puntos que pertenecen a la línea de acción de F y los describe como una descomposición en cada uno de los ejes coordenados en función de ejes unitarios conocidos, IJK. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, hagamos un ejemplo en función de este monito. Por ejemplo, voy a hacer solamente un ejemplo para que quede bien descrito. Por ejemplo, la fuerza entre A y B. Ya, fuerza AB, mire. La fuerza AB vectorial, la fuerza AB del cable de este poste, ya todavía no leo el problema, solamente un ejemplo. La fuerza AB que está en este cable, definida o descrita de forma vectorial, significa describir FAB vector como FAB módulo por un vector unitario que va de A a B. Esta es la primera definición formal de cómo describimos nosotros los vectores en estos problemas. ¿Ya? Luego, yo puedo decir entonces, entonces FAB vector es igual a FAB por un vector unitario, lambda B, que está descrito en función de dos puntos que pertenecen a la línea de acción de F, AB. Y está escrito con las coordenadas de X y D. Fíjense, está escrita con las coordenadas de X y D, que ya sabemos calcular. Dx no es nada más y nada menos que x2 menos x1. Dy es y2 menos y1, y dz es z2 menos z1. Y d es la raíz cuadrada de ese corcho. ¿Ya? Así que no estoy haciendo nada nuevo aquí, solamente estamos describiendo el problema de una forma distinta. ¿Ya?
Estamos describiendo el problema con una lógica vectorial, no con una lógica escalar, sino con un idioma vectorial. Así que FAB sería x2 menos x1, ¿cierto? x2 menos x1. FAB, AB, B menos A, 16. ¡Pum! Ahí está. Y tongo. de I. Y2 menos I1, menos 48. J Z2 menos Z2 menos Z1. 12 menos 0, más 12, 14. Y todo esto sobre la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, más menos 48 al cuadrado, más 12 al cuadrado. O sea, que este señor que está dentro de este paréntesis se llama lambda AB. ¿Y quién es lambda AB de nuevo? Es un vector unitario que va en la línea de acción de la fuerza AB. ¿Se cachó? Pregunta. Pregunta, joven. ¿Hello? ¿Aló, aló, Profe, aló? ¿Ya? según la fórmula, el D debería también estar partiendo al FAB, po, ¿no? Porque en el fondo, en lo que aplicó ahora solo dividió el D en toda esta otra expresión, ¿o no? ¿S de I? Sí, ¿Tú dices que también debéis estar aquí, así como aquí? ¿Debajo del FAB? o sea, se entiende porque lo otro está partido en uno, se entiende que puede ser para otro lado, pero como siguiéndose por la fórmula que puso, en el fondo el D lo pasó para el otro lado, porque no está dividiendo por la fuerza, está dividiendo en la expresión. Ah, pero es que esta D, Edu, esta D que está dividiendo F, da lo mismo si la pongo dividiendo ahí o la ingreso a la suma acá adentro, da lo mismo. Es como, a ver, es como, no sé, a ver, ¿por qué número? F de medio, factor de X más Y más Z. ¿Ya? Eso que está ahí es lo mismo que F por X más Y más Z medio. Porque este medio es como decir, ah, es un medio de eso. Así. Y esto es lo mismo que F por un medio, que es F medio. ¿Ya? Así que esta D que está ahí debajo de la F, acá, si es cierto que yo la ingresé aquí, pero es lo mismo. Sí, profe, tiene razón, gracias. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, bueno, el resumen de esta breve explicación del método vectorial, el resumen, jóvenes, es que el método vectorial trae la misma lógica que el método escalar. ¿Cuál es la diferencia? Es que lo voy a escribir con vectores
y no como una tabla, sino que lo voy a escribir como un vector. ¿Ya? Entonces, volvamos al problema y definamos los vectores, y cuando hagamos el equilibrio, vamos a interpretar la información que trae cada vector. Y esa información la vamos a equilibrar y la vamos a igualar a 0. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí cierro el paréntesis. Ese fue un paréntesis para explicar el método. Entonces, para el problema dado, dice, la figura a continuación muestra un poste, ahí está, sujeto por 3 cables, pum, 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 para mantenerlo en posición. Se sabe que la tensión en el cable AB, este de acá, vale 39 kilonewton. Me dice, determine TAC, o sea, la tensión del cable AC, y TAD, o sea, la tensión del cable AD, para que la resultante de las 3 fuerzas sea vertical. Dimensiones en metros. La fuerza resultante de las 3 fuerzas sea vertical. Ya, listo. Entonces, voy a borrar aquí un poquito. Pum, pum, pum. Voy a borrar esta F de aquí. Pum, 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 pum. Ya. Entonces, perdón el desorden, pero para no bajar el papel tantas veces, voy a explicar aquí el diagrama de cuerpo libre. Fíjense, miren. El diagrama de cuerpo libre, que se muestra en este cuadrado con línea segmentada, describe, ¿cierto?, los ejes coordenados X y Z, claramente, y describe el punto de equilibrio que está en el punto A. Del punto A aparece la fuerza, ¿cierto?, TAD. Acuérdense que las T que traen una rayita abajo son vectores, son como un gorrito, ¿ya? ¿Ya? Es solamente la nomenclatura. Entonces, TAD, este es el vector TAD, acá está el vector o fuerza TAB, y acá está la fuerza o vector TAC, ¿ya? Ahora, lo que no está aquí es el dato adicional que necesito para definir la física del problema. ¿Dónde está el dato adicional? ¿Dónde está el dato adicional que necesito aquí describir para que este problema o este diagrama de cuerpo libre tenga sentido? El poste. El equilibrio. El peso. Peso, el poste, el equilibrio, dijeron. El poste, el peso y el equilibrio. Yo diría que la que más se acerca es equilibrio. A ver, voy a tratar de explicar por qué el poste no es. ¿Ya? Y es porque, claro, quizás falta describir una condición que no está explícita, pero el poste en estricto rigor es mucho más rígido, ¿ya?, que los cables. ¿Ya? Si eso es cierto, entonces el poste genera más que nada una condición de borde tipo apoyo que alguna participación como fuerza. O sea, el poste no está ejerciendo fuerzas, sino que el poste está ahí para ser soportado por 3 cables. ¿Ya? Dicho eso, el peso del poste tampoco genera efecto en los cables, porque si está el poste vertical, ¿ya?, ese peso que está ahí, lo único que hace es ser transmitido al piso
al piso de este poste como una reacción. O sea, este peso se equilibra con la reacción del piso. Por lo tanto, tampoco genera efecto si es que se mantiene vertical, no genera efecto en los cables, si se mantiene vertical. ¿Ve? Y es justamente eso, que no dice de forma explícita el problema, lo plantea como una incógnita, porque dice, fíjense, la resultante de las tres fuerzas, que son los tres cables, sea vertical. La resultante sea vertical. Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa fuerza resultante y para dónde va? La resultante de las tres fuerzas sería el punto en I, el punto A. ¿Ya? Pero es una fuerza, ¿para dónde va? Para arriba, profe. Ya, esa es una opción. Para arriba, ¿sí? No sé si será igual que en el anterior, que con la reacción iría hacia arriba, pero en este fondo para que sea vertical, para que haga el equilibrio tendría que ser hacia abajo, para que se mantuviera en equilibrio el poste. Exacto. Entonces, y esa es la respuesta acá, por favor. Insisto, si alguien hubiese resuelto este problema con R positivo hacia I positivo, el problema lo resuelve. ¿Ya? Pero ¿qué le hubiese pasado? Como es una fuerza resultante, la fuerza resultante, recuerden que la fuerza resultante, cuando solo sumamos dos fuerzas, esta fuerza A y una fuerza B, la fuerza resultante era la suma vectorial de estas dos, así, fuerza R, resultante. Esa fuerza para allá de R es la fuerza reacción de la fuerza resultante. La fuerza resultante es la suma de la fuerza A y B. Por lo tanto, como bien decía Karen, la fuerza resultante de estas tres fuerzas en los cables debe ir en el eje Y negativo. Eje Y negativo. ¿Y por qué va en eje Y? Porque es vertical. Vertical implica que va en Y y resultante implica que va en menos Y. ¿Ya? En el eje Y para abajo. Lo voy a poner aquí, para abajo. Listo. Así que si eso se determina bien en el diagrama de cuerpo libre, entonces lo único que basta hacer, jóvenes, es procedimiento. Determinar las coordenadas de los puntos que pertenecen a las líneas de acción de las fuerzas y describir cada fuerza en su forma vectorial. Ya. Listo. Punto A. 0, 48, 0. Ahí está. Punto B. 16, 0, 12. Punto C. 16, 0 menos 24. Y punto D, menos 14, 0, 0. Ahí está. Listo. Entonces ahora con esos puntos voy a describir cada una de las fuerzas. Listo. Con otro color. O con este color naranja. Listo. Fuerza del cable AB es igual a F AB por un lambda AB. Y eso es igual a F AB por, ahí ya lo tengo escrito, 16 menos, y tongo, menos 48 cuatratongo, más 12 catongo,
sobre ese corcho que vale 16 al cuadrado, 16 al cuadrado dije, 48 al cuadrado y 12 al cuadrado, pum, más raíz 52. Sobre 52, cierro paréntesis, problema descrito en kilonewton. ¿Kilonewton? Sí. Ahí está. FAB vector es FAB módulo por el vector unitario lambda AB en kilonewton. ¿Cómo queda ahora la fuerza vectorial AC? Queda como el módulo AC por un lambda vector AC, que es un vector unitario que va en la dirección de AC, y eso es lo mismo que FAC por, vamos, ¿qué me dice el vector unitario lambda AC para este problema? ¿16 tongo? ¿Ya? Menos 48 J tongo. ¿Ya? Menos 20, no, más 24 J tongo. Más o menos. Menos 24 catón. Menos 24. Menos 24. Y eso es 16 al cuadrado, 48 al cuadrado, 24 al cuadrado más raíz 56. Cierro paréntesis, unidad de kilonewton. Y FAD es igual a FAD lambda AD y es igual a FAD ¿de quién? AD menos 14 y tongo menos 48 otra tongo menos más 14 al cuadrado, pum, 48 al cuadrado, pum, más raíz 50 kilonewton. Listo. Ahí está. Ahí está. Descrito cada fuerza, cada, digamos, a ver, ahí hemos descrito de forma vectorial las fuerzas aplicadas, ¿cierto? Las fuerzas incógnitas, mejor dicho, las fuerzas incógnitas, y hemos descrito también de forma vectorial la descomposición de todas estas fuerzas en cada uno de los ejes coordenados, X, Y y Z. Por ejemplo, ¿cuál es la descomposición? El módulo de la descomposición de la fuerza AC en el eje Y. La descomposición de la fuerza AC en el eje Y. ¿Cuánto vale? Menos 48. Un poquito más. Partido por 56. Sí, un poquito más ahora. Falta un poquito más. Por FAC. Por FAC, exacto.
la descomposición de la fuerza AC en el eje Y vale menos 48 sobre 56 por FAC. ¿Ya? Así que, de nuevo, les repito, el procedimiento escalar y el procedimiento vectorial hacen exactamente lo mismo. Uno lo describe de forma escalar y el otro lo describe de forma vectorial. ¿Ya? Así que ahora me quedé sin hojas. ¿Cómo le agrego una hoja? A ver, un momento. No se me vayan. Okay. Ahí. No, ahí. Ok. Bien. Bien. Ay. Archivo. Sí. Sí. Ah, adiós. No. Y este le digo sí. Y este le digo abrir acá. Por room. Está. Tren. Y a ti, ¿dónde estás? El otro, aquí. ¿Cómo puedo agarrar aquí? Resaltar, dibujar. ¿Qué es esto? Ajustar, más, menos. ¿Cómo le puedo decir? To, no. Para ver, no quiero eso. Resaltar, no. Borrar, imprimir, no. Esto, no. Rotar, no. Ajustar, no. Ya, no puedo. No importa. Ya. Vamos acá. Perim. Ya. No lo puedo hacer, pero tengo una hojita acá al lado. Entonces, tenemos ahora descrito, tengo ahora descritas las tres fuerzas que actúan en el poste. Tengo también en mi diagrama cuerpo libre una resultante, R, que es incógnita, y algunos datos adicionales que me entrega el problema, como la tensión AB, que va de 39 kilonewtons. ¿Ya? Entonces ahora, en esta hojita, ¿ya? Voy a continuar aquí, voy a escribir. Dice, en azul, dice, equilibrio. El equilibrio. Sumatoria de fuerza en X tiene que ser 0. Ojo que de forma vectorial nosotros dijimos esto. ¿Ya? Esta es la forma vectorial. ¿Ya? De forma vectorial, nosotros podríamos decir que FAB más lo voy a escribir de forma vectorial. Lo voy a escribir mejor. ¿Correcto? Equilibrio. F vale 0, implica que FAB más FAC más FAD más R valen 0. ¿Claro? O más estricto, ahí sí. FAB más FAC más FAD son una fuerza resultante. ¿Sí? Ahora, FAB, FAC y FAD, nosotros la hemos descrito a través de un módulo por su correspondiente descomposición en los ejes coordenados X y Z en función de los vectores unitarios y tonco, J tonco, K tonco.
Así que la sumatoria de estos vectores es básicamente decir, de nuevo, ¿cierto? Que fx vale 0, ¿ya? Que fx vale 0. Que fi vale 0 y que fz vale 0. ¿Ya? Ahora, ¿quién es fx? Fx está aquí. ¿Sí o no? De f a b. 16 sobre 52 f a b. 16 sobre 52 f a b. ¿Quién es fx en AC? Fx en AC está aquí. (16 sobre 56 FAC). ¿Dónde está FAD? FAD, aquí, en X. Menos 14 sobre 50 FAD. ¿Cuánto vale la resultante en el eje X para este problema? 0. Ecuación 1. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Bien? Excelente. Bien, profe, bien. Bien, excelente. Sigo, voy a seguir más rápido. En I, menos 48,52. Menos 48,52 FAB. Menos 48,56 FAC. J. Menos 48,50 FAD. La resultante igual R. Ecuación 2. ¿Todo bien? Profe, porque la resultante en este caso es R, porque está en el eje, el vector resultante está en el eje Y. Simplemente por eso. Porque dice que el vector resultante es vertical. Ah, perfecto, profesora, gracias. Y FZ queda como 12,52 menos 24,56. 12,52 menos 24,56 FAC, FAB, y después dice 0, parece, ¿cierto? Claro, no hay en K, 0, igual 0. Listo, ahí está, 0. Ecuación 3. Y, pucha, yo, bueno, le puse a puras F, pero aquí las da en T. Ya me acabo de dar cuenta de que son puras T la definición del problema. Yo le puse a todas F.
Por favor, ahí ustedes después le cambian, en vez de F son puras T. ¿Ya? Basta ahora con saber entonces que T a B vale 30 y ¿cuánto? Vale 39 kilonewton. Ya. Voy a seguir con la F mejor. F a B. F a B vale 39 kilonewton. Insisto, el enunciado está con T. Yo le puse F. ¿Ya? Me volé ahí. Pero son F. F a B vale 39. Entonces con F a B puedo determinar F a C de forma muy rápida en la ecuación 3. Conozco F a B, conozco F a C. Puedo terminar con la ecuación 1 F a D de forma muy rápida. Y con F a D, F a C y F a B determino R de forma muy rápida. ¿Ya? Entonces, aquí la solución es, le voy a poner una palabra que a veces me critican, pero la solución pasa a ser trivial en el sentido de que basta con reemplazar. ¿Ya? Ese es el método vectorial. Ese es el método vectorial. Definición vectorial del problema, definición vectorial de las fuerzas, definición vectorial de los vectores unitarios, equilibrio en base a la definición vectorial en cada uno de los ejes. Listo. Ahora, la solución en general, jóvenes, tiende a llegar hasta acá. Tiende a llegar hasta acá. ¿Cuánto vale FAC y cuánto vale FAD o cuánto vale la resultante? Sin embargo, ustedes deben, cuando se les pregunta de forma vectorial cuánto vale FAC, ¿ya? ¿Cuánto vale FAC? De forma vectorial, ustedes deben escribir el resultado de forma vectorial. ¿Qué significa eso? Que cuando a usted le dé el vector, voy a usar el 39 que ya que lo conozco, FAB. FAB vale 39 por 16,52 menos 48,52 más 12,52. Y esto es igual a algo, que lo voy a calcular aquí rápido, miren. Esto es 39, 16, 52. Esto es 12 y tongo. 39, 48, 52, menos 36 J tongo, 39, 12, 52, más 9 K tongo. Esto es FAB vector. Esta es la solución cuando yo les pregunte cuánto vale la fuerza vectorial en un cable de un problema determinado. Ya. ¿Se entendió, jóvenes? Ambos métodos. Sí, profe. Ya. Perfecto. Yo estimo de que no es necesario hacer más de esto. ¿Eh? Así que vamos a empezar a pasar la tercera materia. Vamos a entrar ahora con la introducción. La próxima clase de lleno a la tercera parte
de la materia, porque entra la prueba, ¿ya? Así que vamos a proyectar otra cosa ahora. Hasta ahí queda el equilibrio en 3 dimensiones. Profe, tenía una duda igual, Pregunta, te escucho. que con respecto, o sea, a mí lo que me había confundido en las sumatorias de fuerza, en el fondo, es que, por ejemplo, en el apoyo donde se unen las 3 tensiones en el punto A, igual debería haber una reacción hacia arriba desde el pilar. Pero en el fondo esto es solo asumiendo de que nos interesan los vectores y no tomamos en consideración las otras fuerzas que no son vectoriales. Porque, por ejemplo, si hay un pivote, el pivote igual genera una reacción cuando hay un apoyo. Por lo menos lo que vimos como en física anteriormente. Sí. Sí, es que, Edu, ¿sabes? El problema se va a resolver con la materia que vamos a empezar a ver ahora. Porque yo entiendo que en física los problemas no son de partículas en general, son de sólidos. ¿Ya? Entonces, la idea de la materia que hemos visto hasta el momento, solamente la idea, ¿cuál es la idea de presentar problemas de partículas? Es simplemente para capturar el concepto de equilibrio en la partícula, sea la partícula que sea. ¿Ah? Simplemente decir, mira, ¿sabes? Este es mi sistema estructural, por ejemplo, este puente que está aquí, ahí. Yo quiero saber el equilibrio en ese punto arriba. Yo no quiero saber si es que esta columna reacciona o no con la base, o si es que el peso de esta pasarela o de esta calle, este puente en realidad, genera algún efecto en la columna, o si es que es una conexión rígida o flexible, no quiero decir si esta conexión se dobla, no. Lo único que quiero saber es si es que yo tengo cables aquí, ¿cierto? Quiero saber cuál es la fuerza de equilibrio en ese punto. ¿Qué me interesaría saber a mí, por ejemplo, como ingeniero? Yo quiero diseñar este puente. Yo quiero saber que con el peso de esta vía, que está siendo soportada por cables, y que estos cables transmiten toda la fuerza a través de estos tirantes aquí, la verdad es que al revés, son tirantes y son soportados por cables. ¿Cuánta fuerza le transmite el cable como una resultante a esta columna para yo diseñar la columna? ¿Viste? Pero ese es el equilibrio en este punto, ahí arriba. Independiente de si es que esta columna reacciona o no acá abajo. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, o sea, Entonces, despreciar igual lo demás. claro, se desprecia. Sí, esa es una palabra, no me gusta mucho despreciar las otras cosas porque son importantes y las vamos a ver ahora. Pero claro, lo que vamos a hacer ahora es justamente ahora salirnos de la partícula, salirnos de este puntito ahí arriba, ¿ya? Y ahora extender el problema. Vamos a introducir un efecto adicional, que es el momento que genera una fuerza por un brazo, que se llama momento. ¿Ya? En física ustedes lo conocen como torque. ¿Ya? En estructuras, esa definición de torque, que es una definición un poquito vectorial de las cosas, o más mecánica quizá, en estructura, esa fuerza por brazo se define como momento. Entonces, cuando tenemos sólidos rígidos y fuerzas aplicadas que no son concéntricas, generamos momentos. O sea, el cuerpo tiende a rotar, a girar en torno a un eje. Entonces, vamos a buscar los equilibrios para esos giros y esas fuerzas. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Profesor, ¿Ya? y por ejemplo, en un mismo ejercicio o desarrollo, ¿se puede resolver, por ejemplo, por el método escalar y vectorial a la vez? ¿O esos métodos depende del tipo de ejercicio que uno esté dando? No dependen del problema. Ambos métodos son igual de útiles para resolver estos problemas. ¿De qué depende? De lo que yo ponga en el enunciado. A veces
yo pongo en el enunciado, soy explícito, resuelva este problema a través del método vectorial. ¿Ya? A veces lo pongo, a veces no pongo ese enunciado y le dejo a criterio del estudiante que utilice cualquier método. Ahora, combinar uno sobre el otro no tiene sentido, la verdad, porque si define un vector, es probable que defina todo como vector y trabaje todo vectorialmente. Si hace la tabla, imposible meterle un vector ahí a la tabla, no se pueden combinar. A pesar de que dicen lo mismo, difícil combinarlo. ¿Ya? Ah, ya, o sea, pero yo no me refiero a que se combina, sino que justamente lo que usted dijo, si por ejemplo el enunciado nos dice por qué método utilizar, yo Usted puedo elige cualquier. determinar cualquier método a utilizar, Cualquier. ¿no? Sí, cualquier. ¿Ya? Uno no es más difícil que el otro en todo caso. En mi opinión, creo que los dos hacen exactamente lo mismo. ¿No? O sea, no es que sea mi opinión. Ambos métodos hacen exactamente lo mismo. A algunas personas, por alguna razón, no les agradan mucho los vectores. ¿Ya? Pero sí, es lo mismo. Es lo mismo. Cualquier método sirve. Sí, eso. ¿Ya? Ya. Entonces, como estábamos recién discutiendo, el tema de por qué una partícula y no todo el sólido, por qué los efectos no los estamos considerando, algunos efectos. Ahora es cuando nos vamos a expandir un poquito, ¿ya? En la física del problema, para ahora ya dejar esta definición de partícula, en donde teníamos solamente fuerzas que eran concurrentes, o en dos dimensiones eran coplanarias y concurrentes, ¿cierto? Para poder hacer un equilibrio que determinara, ¿cierto? O una fuerza resultante, o el equilibrio de la partícula, ¿cierto? ¿Qué fuerza necesitaba yo para mantener esta partícula quieta? Ahora nos vamos a expandir un poquito y definir al sólido rígido y su implicancia en el tema más estructural. ¿Ya? Los sólidos rígidos son básicamente un conjunto de partículas. ¿Ya? Un conjunto de partículas. Pero además de ser un conjunto de partículas, las fuerzas que están aplicadas en este sólido, que es un conjunto de partículas, no necesariamente son concurrentes. ¿Ya? Si eso pasa, si es que las fuerzas no son concurrentes, significa que las fuerzas no, no, no convergen a un solo punto, ¿ya? Si esas fuerzas no convergen en un solo punto, como por ejemplo las fuerzas paralelas, el efecto de estas fuerzas en ciertos puntos de la estructura genera desequilibrios de fuerzas y desequilibrios de una definición que es la fuerza por la distancia. ¿Ya? La fuerza por la distancia. O sea, es esa palanca que hace una fuerza. Por ejemplo, si yo le pego a mi mano aquí, esta fuerza, algo le hace a mi codo. ¿Ya? Algo le hace a mi codo. ¿Qué le hace esta fuerza a mi codo? Bueno, hace reaccionar a mi codo, ahí está mi codo, hace reaccionar con una fuerza de igual magnitud, pero de distinta dirección. ¡Pum! Para arriba. Esta fuerza en mi brazo, si yo la empujo para abajo, mi codo reacciona con la misma fuerza para arriba. Así. Si yo empujo aquí, con 2 kilos, ¡pum! Ahí. Aquí hay 2 kilos para arriba. Pero adicionalmente en el sólido rígido, esta fuerza no solamente trata de trasladar este brazo, ¿cierto? Hacia abajo, lo trata de trasladar, porque eso es lo que hacen las fuerzas, trasladan fuerzas, empujan hacia abajo, ¿sí? Sino que lo tiende a tratar de girar así, ¿cierto?
No solamente lo traslada, sino que también lo trata de hacer girar. Y ese giro, producto de una fuerza, se equilibra con una palanca. Y esa palanca es una fuerza por un brazo, fuerza por distancia. Entonces, si esta fuerza para abajo trata de hacer girar así mi brazo, mi codo trata de reaccionar con el mismo giro, pero al sentido contrario. ¿Ya? Entonces, el sólido rígido, en estricto rigor ahora para estructura, va a ser un conjunto de partículas que forman viga, columna, marco, muro, losa, cercha, cualquier estructura, ¿ya? La cual está siendo sometida a fuerzas externas de cualquier magnitud, ¿cierto? De cualquier magnitud. Estas fuerzas externas hacen reaccionar a las condiciones de borde de la estructura que se llaman apoyos, ¿ya? Para mantener el equilibrio. Si los apoyos de las estructuras no existiesen, estas estructuras volarían por el espacio. ¿Ya? Entonces, nuestro gran problema para esta etapa de esta entradita al análisis estructural será determinar las reacciones en los apoyos de esta estructura producto de fuerzas externas. Primero necesito saber cómo reacciona y con cuánto reacciona para mantener el equilibrio cuando yo le aplico a esta estructura fuerzas externas. ¿Ya? Dicho eso, esta imagen que yo les estoy mostrando en la pantalla representa o modela, ¿cierto? Una estructura que parece ser una viga, ¿ya? Que está libre en el punto A. Fíjense, el punto A, que es el punto que está más a la derecha, está libre, no hay ninguna restricción al punto A. Mientras que el punto D, que es el que está como en un murito, ¿ya? Genera una restricción. ¿Cuál restricción? Todavía no lo sabemos, pero genera una restricción. Sin ese murito, la viga estaría permanentemente bajando en el espacio, hacia abajo, porque nada la detiene. Pero como hay un murito, está la viga ahí, ¿no? Entonces, cuando yo le aplico fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, esta reacción se genera en el murito en D. Yo quiero saber cuánto reacciona. ¿Ya? Y más aún, ¿ya? Más aún. No solamente quiero saber cuánto reacciona, yo quiero saber cuánto sufre la estructura, en este caso la viga, producto de esta fuerza. ¿Cuál es la fuerza que lleva la viga por dentro, como fuerza interna, cuando yo le aplico fuerzas externas? Entonces, lo que ven ahí como unos gráficos se llaman diagramas. Diagramas de corte, que son esfuerzos que tratan de cortar la viga, y diagramas de momento, que son esos esfuerzos que tratan de torcer la viga, de flectarla. Así que en vigas es muy interesante reconocer estos diagramas porque me permiten cuantificar, ¿cierto?, el esfuerzo interno que presenta la estructura y yo con ese esfuerzo interno poder darle la dimensión, la geometría y la materialidad correspondiente para que soporte ese esfuerzo. Y eso se llama diseño estructural. ¿Ya? Así que para allá vamos. Eso que está aquí en esta imagen es el futuro, jóvenes. Es un par de clases más. ¿Ya? De hecho, no es parte de la prueba 1, va a ser parte de la prueba 2. ¿Ya? Pero para allá vamos. Ese es el futuro, ese es el final. ¿Ya? Bueno, entonces, para poder describir bien ahora las fuerzas externas que se producen en un sólido rígido, tenemos que definir lo que es el momento. ¿Ya? Entonces, el momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿cierto?, que es fuerza por brazo, puede estar descrito tanto de forma vectorial, de nuevo, los vectores siempre nos siguen un poquito, pero hasta aquí no va. Puede estar descrito de forma vectorial como de forma escalar. De forma vectorial, el momento es fuerza por distancia. ¿Ya?
Ahora, para recordar qué significa fuerza por distancia de forma vectorial, tengo que recordar el producto cruz. ¿Ya? El producto cruz, yo les decía, era un vector. P cruz Q es un vector B. Ahí está. Aquí. Voy a rayar aquí. Con color, no sé qué color es. P cruz Q es un vector B. ¿Qué características tiene B? B es un vector normal. Es un vector normal. ¿Normal a qué? Al plano que forma el vector P y el vector Q. O sea, si P y Q yacen en el plano que estoy mostrando en la pantalla, V vector es normal a ese plano. ¿Ya? Dicho eso, cuando yo vectorialmente represento el momento, o sea, una fuerza vectorial por una distancia vectorial en el plano en 2 dimensiones, el momento es un vector, pero que es normal al plano. En resumen, jóvenes, en cualquier problema de viga, en 2 dimensiones, siempre lo representamos en el eje XY. Ahí está la viga, aquí está la longitud de la viga, ahí está la carga, que sea la fuerza F, y ahí está la distancia. X, ahí, X, X, ahí está. El momento es un vector, fuerza, que sale de la pantalla en donde está el plano XY. O sea, viene en Z. Viene en Z. Cuando la fuerza y las distancias están en XY, el momento vale en Z. ¿Dónde lo podemos ver? Quizás con mayor claridad. Me imagino que todos han descorchado una botella. ¿Verdad? ¿Ustedes todos descorchan una botella? Cuando ustedes descorchan una botella, póngale que con el descorchador antiguo, no con el tubito ese que uno le aprieta un botón, así, no, con el antiguo. Usted tiene una palanquita con un sinfín, digamos, un tirabuzón. Lo pone en la botella aquí y usted trata de alejar sus dedos, ¿cierto? Para hacer palanca, ¿cierto? Aplicando una fuerza, ¿cierto? En el borde de esta palanquita, tratando de agarrar la distancia más grande, ¿cierto? De esta cosita aquí, para hacer menos fuerza. Pero lo que usted está haciendo aquí es aplicar un momento. Es un momento que es perpendicular a esta distancia y a esta fuerza lateral. O sea, es un momento que va en dirección a la botella, por abajo, así. ¿Ven? Es como, va en la dirección del sacacorcho, así. Así. ¿Ven? El momento es lo mismo. ¿Ya? Bueno, esa es la definición vectorial. Ahí está el planito, no es necesario volver a releerlo. Algunas propiedades del producto cruz, no es necesario volver a recordarlas. Algunas propiedades de multiplicar los vectores unitarios, no es necesario volver a recordarlos, ustedes lo pueden saber. ¿Ya? Cómo se hace el producto cruz a través de un determinante, ¿cierto? Me gustaría saber que todos saben esto, me gustaría creer que todos saben esto. Este es un breve repaso de física, quizá. ¿Cómo se calcula el producto cruz? Lo estamos viendo ahora en álgebra, profesor. Asumo que lo sabe. ¿Lo sabe? O sea, voy a preguntar, ¿quién no ha visto determinantes? ¿Alguien me está hablando?
Lo estamos viendo álgebra 2, sí lo sabemos, dice Roberto. ¿Alguien no reconoce estos palitos que se llaman determinantes? ¿Alguien? Ya. El silencio me otorga, ¿ya? Así que, no, bueno, si lo quieren leer esto, bien, pues bien, bien. Y si lo están viendo en álgebra, me imagino que es algo parecido. Simplemente lo que hace aquí es decir de que el vector B, ¿cierto? Que es igual al producto cruz de P y Q, ¿cierto? El producto cruz de P y Q es, ahí en la primera fila, usted coloca los tres vectores unitarios, IJK. ¿Ya? En la segunda línea pone las componentes escalares de P y en la tercera línea pone las componentes escalares de Q. ¿Ya? Resolver este producto cruz, perdón, este determinante, hay un par de métodos. El clásico es tomar este elemento, ¿cierto? El elemento 1, 1, ¿ya? Y hacer el determinante al eliminar la fila 1 y la columna 1, ¿cierto? O sea, el determinante de estos cuatro elementos que se llama PI por QZ menos PZ por QI. Después tomar este valor, con signo negativo, y hacer el determinante de eliminar fila 1 y columna 2, ¿cierto? O sea, PX por QZ menos PZ por QX, ¿sí? ¿Ya? Y finalmente es tomar el tercer elemento K vector, ¿cierto? K tongo, y hacer el determinante de PX, QI, PI, QI, ¿sí? ¿Ya? Pero bueno, esa es producto cruz. ¿Qué importante el producto cruz? Es muy importante el producto cruz. El producto cruz no es conmutativo. Eso es súper importante. Álgebra. Producto cruz no es conmutativo. P cruz Q no es lo mismo que Q cruz P, sino que es menos Q cruz P. ¿Ya? Listo. El momento, por supuesto, como es una fuerza por una distancia y la fuerza y las distancias pueden ser representadas a través de vectores, el momento también se puede representar como un vector. ¿Ya? ¿Cómo se define de forma vectorial? ¿Ya? ¿Cómo se determina de forma vectorial el momento? Es haciendo el producto cruz de R cruz F. R cruz F. En ese orden. ¿Ya? Le voy a explicar, no le voy a explicar todavía por qué en ese orden, lo voy a hacer con el método escalar. ¿Ya? Digamos que en ese orden. Entonces, de forma vectorial, yo tengo un punto O de interés, ¿cierto? Este es mi punto de interés. Recuerden que estoy en el sólido. Esto ya es un elemento continuo de partículas. ¿Sí? Y tengo un punto de interés porque me interesa saber la rotación que existe en torno a un punto cualquiera. Da lo mismo, yo elijo un punto cualquiera, me interesa ese punto. Y la fuerza, fíjense, la fuerza aplicada en el sólido está en esta dirección. Ahí está su línea de acción. Ahí va. Y esta línea de acción, bueno, y F está aplicado en A. Por si acaso, la fuerza F está aplicada en A. Ahí está. Entonces, el vector posición queda determinado como un vector R que va entre 0 y A. Y el vector F queda determinado por su condición de vector F. Es un vector. Ahí está, F. Así que el momento en torno a ese punto, O vectorial, es ese vector que va de O a A, cruz ese vector F. Listo. Así está. Así está.
Entonces, eh, pregunta. Voy a hacer una pregunta. Ustedes que están en álgebra. Si yo tomase una pregunta, ¿eh? Si yo tomase este punto, miren, voy a decir un punto B, acá, fuera del sólido, pero en la línea de acción de F. Y determino este vector R, que se llama RB. Ahí está, miren, el vector RB va del punto O al punto B, que pertenece a la línea de acción de F. Mi pregunta es, el momento en el punto O, ¿se puede determinar como RB cruz F? ¿Son estas dos expresiones iguales? Ángel. No, profe, ¿Por qué? según a ver, algo de una regla, no me acuerdo, pero sé que no, por distribución o algo así, creo que cambia algo. No me alcanzó a convencer, Marco. Casi me convenció. No me alcanzó a convencer. ¿Son iguales o son distintos? Son distintos. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que son iguales porque hizo como una traslación del vector RA al RB, que según el profesor lo que hablaba en álgebra, para hacer, por ejemplo, un cuerpo geométrico, cosas así, hacía como una traslación de un lado hacia otro con las mismas cantidades numéricas, algo así era. Pero este tendría un ángulo diferente, por eso sería diferente, ¿o no? No me están convenciendo. Porque si se formara un teta con respecto al eje B, o sea, al vector B, podría ser el mismo, pero no se sabe qué ángulo es, por ende la dimensión del vector puede ser muy diferente, ¿o no? No. O sea, sí, el teta puede cambiar, pero cambia de forma LI con R. Por lo tanto, el vector RB por F, siendo F, estando F en la misma línea de acción, RA cruz F es lo mismo que RB cruz F, siempre y cuando A y B estén en la línea de acción de F. ¿Ya? Bueno, la verdad es que es re interesante este tema, me encanta. Pero voy a seguir un poquito porque no es lo más relevante. ¿Ya? Está bueno tenerlo en cuenta porque nos da el sentido del vector que se genera al aplicar una fuerza a una distancia. Lo importante de estos jóvenes es que ustedes se acuerden
de que los momentos son una fuerza perpendicular al plano. Sale del plano o entra en el plano. Cuando estamos trabajando en el plano, o sea, en la pantalla, por ejemplo, ¿el momento es una fuerza que sale o es una fuerza que entra? ¿Ya? Eso es importante. Lo pueden ver de forma vectorial. Ahora lo vamos a ver de forma escalar. Miren, el procedimiento escalar es parecido al procedimiento vectorial. Sin embargo, hay una cosa interesante, y es que la distancia que debe ser considerada para determinar el momento escalar producto de una fuerza es aquella distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, al punto de interés, o en este caso el punto O, que es la distancia perpendicular. ¿Ya? Así que de forma escalar, usted toma el F escalar, 10 kilonewtons. ¿Sí? Esa es la escalar, 10 kilonewtons, y la multiplica por distancia, metros, 2 metros. Pero esa distancia es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Como sea que ella esté. Esta línea de acción para allá, si la fuerza puede estar allá, así, allá va la fuerza, lejos. Y el punto O puede estar por acá. Ahí está el punto O, fíjese. Entonces, el momento que produce F en torno al punto O es la distancia perpendicular, ¿ya?, a la línea de acción de la fuerza. Interesante del momento escalar es que ya no necesito un determinante para distinguir su dirección. El determinante, recuerden que como es un procedimiento vectorial, le dice para dónde va el vector. Va para z positivo, o k tongo positivo, o k tongo negativo, ¿ya? Eso lo dice el determinante. Pero en el momento escalar, que se lo dice, es su mano derecha. Esta es mi mano derecha, por si acaso. Parece que ustedes ven mi mano izquierda, pero esta es mi mano derecha. Así que si pueden sacar su mano derecha, por favor, saquen su mano derecha, ahí, mano derecha. Miren, quien va por la flecha son sus dedos, estos. Para allá va la fuerza. Fuerza, dedos. ¿Ya? ¿Lo hicieron? Dedos. Quienes giran es su palma. Su palma es la que gira en torno al punto O. Miren, la flecha F para allá, voy a girar en torno al punto O. Miren cómo hace mi mano derecha. Así. Ahora fíjense en su dedo guatón. El dedo guatón me apunta hacia mí, así, para afuera. Así. Momento positivo. Momento positivo. Sale de la pantalla. Dedos en torno al punto. Dedo guatón. Momento positivo. Fíjense ahora en este momento que va a caminar. Aquí va la fuerza. Ahí está el punto. Miren. Miren mi mano. Necesito seguir y después mi palma necesita girar en torno al punto. Miren. Giro para allá. Sigo la flecha. F. Voy a tratar de girar con mi palma en torno al punto O, ¿sí? ¿Ven? Miren. Dedo guatón. Para adentro. Momento negativo. Momento negativo. El giro que produce F en torno al punto es horario. Momento negativo. Momento horario. Entra. Momento positivo. Antihorario. Miren. Dedo para afuera. Antihorario. Sale. Así.
Sale antihorario. Siempre estoy jugando con mi mano derecha. Esta es la regla de la mano derecha, por si acaso. La mano izquierda no sirve. Mano derecha. ¿Cómo van? ¿Van bien, chiquillos? Positivo, negativo. Positivo, negativo. ¿Sí? Sí, profe. Ya. De hecho, yo lo tendría con lo del horario del reloj, o sea, las manecillas del reloj. Sí, sí. Hay gente, bueno, yo ya tampoco, yo no hago esto tampoco cuando resuelvo problemas. ¿No? Tengo que solamente mover el dedo si es que va para allá o para allá, así, va para allá o va para allá y sé si es negativo. Ya. Ayer estuvimos toda una clase para ustedes esa regla. Así que bueno, ahí está la regla de la mano derecha, positivo, fíjense en esta flechita del momento, convención positiva del momento, con dedo para afuera, antihorario, y vale F por D, y da lo mismo si usted hace F por D o D por F, es exactamente lo mismo, son escalares, ¿ya? Y los momentos están descritos o expresados siempre en términos de fuerza por distancia, ya sea en newton metro, kilonewton metro, newton centímetro, da lo mismo, libras pies, ¿ya? Libras pulgadas, da lo mismo, siempre es fuerza por distancia. Fuerza por distancia, ¿ya? Son las 22:33. El último concepto, y aquí ya terminamos. Último concepto. Teorema y concepto que es relativamente importante. Teorema de Varignon. El teorema de Varignon, chiquillos, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Dice que si usted tiene una fuerza, cualquiera, en el plano, como la fuerza F que se muestra aquí, esa fuerza F, está en el plano, cualquiera, usted lo único que conoce es la fuerza F. Y quiere calcular el momento de esa fuerza con respecto a un punto, por ejemplo, el punto O que está ahí, por si acaso, ahí está el punto O. Entonces, lo único que va a hacer es multiplicar F por D. ¿Ya? F está fácil, ahí está, la reconozco, vale 20. Pero D no es tan fácil de calcular geométricamente. ¿Lo podría hacer? Sí, con un poco de paciencia puedo determinar D. ¿Sabe, profesor? No entiendo cómo calcular D, me cuesta, no me gusta la geometría. El teorema de Varignon le ayuda. ¿Qué dice el teorema de Varignon? Dice que si usted puede descomponer F en X y decirle Fx, y puede descomponer F en Y y decirle Fi, entonces, ahora, en este sistema de coordenadas rectangular que nosotros utilizamos de forma frecuente, basta con determinar el momento que producen las componentes Fx y Fi por las respectivas distancias horizontales y verticales para determinar el momento que produce F en torno a el punto O. O sea, resumo, el momento convención positiva en torno al punto O es igual a FD, pero también ese momento F por D es igual, en este caso, a FI por D2, ¿cierto? Distancia horizontal, FI vertical en I por una distancia horizontal de 2, FI por D2 positivo, dedo para afuera, menos Fx por una distancia vertical de 1, menos. ¿Qué es lo bonito de este tema, de este teorema? Es que simplifico tremendamente mis problemas cuando yo puedo componer rápidamente una fuerza en sus coordenadas X e Y, porque lo sabemos hacer de forma muy rápida, ¿ya? Ya aprendimos eso, y conociendo distancias horizontales y verticales, yo puedo calcular los momentos de fuerzas en cualquier punto. Eso es lo que hace el teorema de Varignon.
le dice utilice la descomposición de fuerzas para determinar distancias horizontales y verticales, en vez de estar utilizando distancias que son perpendiculares a la línea de acción y que son difíciles de calcular. ¿Ya? Creo que hasta ahí hemos hablado harto de este tema. Próxima semana ya vamos a empezar a calcular estas cositas ya con problemas y hacer ejercicio, ¿ya? ¿Cómo quedaron? ¿Van bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que estamos viendo? Sólido, rígido. Profe, esto se aplica solo con momento positivo nomás, ¿cierto? Porque ahí por lo que sale ahí en la fórmula. ¿A dónde dice momentos positivos? Aparece que el torque hacia la izquierda y aparece un más. ¿Se refiere a este monito que está aquí? ¿Ese? Sí, eso. No. Eso que está ahí, jóvenes, se llama convención de signo. ¿Qué es lo que dice eso? Le dice que todo lo que yo haga considera los momentos positivos en esa dirección. Así. Mano derecha, mira. Sigue la flecha con tu mano derecha y tu dedo guatón te va a apuntar. Ese es el momento positivo. Es la convención que nosotros vamos a entregar en esta materia. Momentos antihorarios positivos. Todo lo que viene después de esto es, bueno, la sumatoria de un momento, en torno a un punto, vale F por D. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Eso que está ahí es la convención del momento, no del torque, ojo. Es la convención, es lo que nosotros estamos de acuerdo en decirle positivo. Ya, gracias. Ya.